todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión os voy a hablar de los malos maestros en las artes marciales. Llevo 25 años practicando artes marciales y he conocido a gente de todo tipo. Antes que nada he de decir que la gran mayoría de los practicantes de artes marciales, sobre todo de los maestros de artes marciales, son gente seria, son gente muy profesional, muy preparada y son sobre todo grandes personas, porque en el camino de las artes marciales, elijas el arte que elijas, ya sea un arte marcial chino, japonés, más interno, más externo, las artes marciales te dan una disciplina y una forma de vida en la que la mayoría de sus practicantes son gente muy honrada, muy honesta, muy colaboradora y suelen ser buenas personas. Yo, sobre todo, en mi vida como artista marcial he conocido pues a grandes personas y grandes profesionales, pero también están los otros, ¿no? Están como los personajillos, ¿no? Los que supuestamente tienen talento, los que supuestamente saben, pero no saben tanto o no enseñan tanto, ¿no? Personalmente he tenido la desgracia de encontrarme con unos cuantos de estos susodichos y bueno, lo principal que puedo decir sobre ellos es que de eso también se aprende. Se aprende a lo que no debes hacer, ¿no? O aprendes ejemplos que no son los correctos, ¿no? Y luego cuando das con un buen maestro, pues lo valoras mucho más. En mi caso, por ejemplo, yo me inicié en las artes marciales con el karate Shitoryu y lo hice de la mano de un señor que era un indisciplinado, era una persona que, bueno, tampoco quiero decir su nombre por si todavía está vivo y está por ahí, no quiero que se sienta tan identificado y tan señalado, pero eras tú, ¿eh? Al fin y al cabo, tampoco quiero perjudicar a nadie, pero sí quiero hablar de esa experiencia, ¿no? Mi primer profesor de artes marciales era un señor bajito, calvo y gordo, alcohólico y drogadicto, desgraciadamente, que daba unas clases terriblemente malas. Tenía muchos problemas personales. El primer año en el que yo estuve practicando karate, todavía la escuela funcionaba medianamente bien. El segundo año, más de la mitad de los alumnos se habían marchado. Yo no me fui porque yo tenía una afición inmensa y yo quería practicar, quería aprender y como tampoco mis padres me daban más opciones porque era o eso o nada, pues evidentemente me quedé al lado de este señor, pero este señor se aprovechó de mí todo lo que pudo, me hizo bullying, me despreció por mi afición y por mi amor a las artes marciales, entre otras cosas. Era un hombre muy desagradable, que tenía una personalidad horrible, que nos insultaba y nos humillaba, en especial a aquellos como yo que teníamos una afición muy grande a las artes marciales y queríamos aprender y queríamos ir, insistíamos, pues a esos nos despreciaba más. Recuerdo que una de las cosas que hacía es que en ocasiones, en vez de hacer karate, jugaban un partido de fútbol y a mí en especial me tenía un poco condenado porque cuando hacían esto yo me enfadaba y le decía que yo si quisiera jugar a fútbol me habría apuntado a un equipo de fútbol y no a karate, que si me he apuntado a karate es porque yo quería aprender karate. Y esto a él le resultaba muy incómodo, entonces normalmente me castigaba. El castigo en ocasiones era físico, en ocasiones era simplemente verbal, a base de ofenderme y humillarme delante de mis compañeros. Otras veces llegábamos a clase y él estaba bebiendo justo en el bar que había al lado del gimnasio y nos decía que pasáramos a la clase a practicar, que él enseguida iba y había veces que nos tirábamos media hora, 40 minutos, una hora más allí entrenando solos y él estaba bebiendo. Cuando llegaba a la clase, muchas veces antes de comenzar a instruirnos, se metía en el cuarto de baño y esnifaba cocaína. Era un tío muy particular, la verdad es que cuando lo perdí de vista me alegré mucho porque de él pocas cosas buenas aprendí. Eso sí, karate aprendí, pero aprendí sobre todo por mi gran afición, porque yo deseaba ese conocimiento, deseaba comenzar mi camino marcial, ¿no? Y él no iba a ser quien me lo impidiera. Pero desgraciadamente hubo otros niños, porque yo tenía 11 años en aquel entonces, tenía entre 11 y 13 años más o menos. Hubo otros niños que sí que quedaron completamente decepcionados y dejaron las artes marciales a causa de este señor. Ese fue el primer maestro negativo que encontré en mi camino, así a grandes rasgos. El segundo recuerdo yo que fue cuando comencé a practicar taekwondo.
Yo he tocado muchas artes marciales y entre ellas estuve 2 años haciendo taekwondo. El taekwondo que yo tenía a mi acceso era por parte de otro señor, este también era bajito, no tan bajito, pero era bajito, también era calvo, pero este era muy delgado y muy peludo, era peludo como un oso, tenía pelo en todas partes, menos en la cabeza, nadie sabe por qué, yo creo que eso le frustraba bastante porque tenía un carácter muy agresivo y era muy negativo, era una persona realmente incómoda. Y allí el favoritismo estaba a la orden del día. Si le caías bien, era amable contigo y te hacía bromas, si le caías mal, te trataba como a la basura. Yo como venía del karate y a él no le gustaban los karatecas, pues me trataba como a la basura. Entonces, bueno, entrenando con este señor, sí que aprendí taekwondo, estuve 2 años con él, el tiempo suficiente para dominar en gran medida la técnica de pateo del taekwondo, aprender a cómo meter la cadera, cómo pegar las patadas, porque en taekwondo es distinto a cómo hacen en karate. Para los que conocéis las artes marciales, lo sabréis perfectamente bien que una patada de karate se realiza de una manera muy distinta a una patada de taekwondo, por norma general. Si hablamos del karate clásico, claro. Y bueno, yo estuve allí, aprendí y en cuanto pude me marché porque ese señor no me trataba bien, me despreciaba, no era como el otro, no me realizaba bullying ni castigo físico, pero sí que hubo varios enfrentamientos, tuve varios choques con él sin buscarlos en absoluto porque este hombre se molestaba por cualquier cosa que yo pudiera decir o yo pudiera hacer. No sé si era envidia, odio, desprecio, no sé cuál era el motivo que él movía, que yo le provocaba, pero yo trataba de ser lo más amable y lo más gentil con él, como siempre he sido con todos los maestros que he conocido, y a este señor cualquier cosa mía le molestaba. Ese fue otro de los grandes maestros mediocres y así dañinos, por decirlo de alguna manera, con los que me encontré. Otro de ellos fue años después, porque bueno, fui dando con maestros buenos, maestros malos. Por ejemplo, el maestro que me enseñó de kickboxing, lo recordaré toda la vida, era un chico que tenía como 6 años más que yo y de él aprendí muchísimas cosas. Y una gran persona, un gran atleta, un excelente pateador, tenía una potencia de golpeo impresionante y era una bellísima persona. Con él me sentí muy a gusto. Es un ejemplo de los buenos maestros con los que he dado. También he conocido a grandes maestros de karate, impresionante su manera de enseñar y de hacer. Pero me estoy centrando en los malos, estoy hablando de los malos sobre todo. Otro de los malos malosos que yo conocí, este estaba en Zaragoza. Era un tío que hacía un estilo de artes marciales muy particular e incluso había sacado su propio sistema de lucha. Era un tipo gordo, arrogante, feo, amanerado, muy amanerado, hasta el punto de que parecía maricón de verdad. Pero no lo estaba con una chica, una señora mayor, desde hacía ya muchos años, con la que no tenía ningún hijo, al menos en el tiempo en lo que yo lo conocí. Yo estuve tratando con él alrededor de 5 años. Y este tío era muy soberbio, tenía un ego muy grande, tan grande como su barriga. Se creía, no sé, se creía el rey del mambo, por lo menos. Iba por allí avasallando, realmente a poco que te enseñara, porque enseñaba poco en realidad, era como si te estuviera haciendo un regalo divino. Y en realidad tú pagabas las clases, no te estaba regalando nada. Tú pagabas por recibir una instrucción en artes marciales y este señor se comportaba como si él te estuviera haciendo un regalo. No hacía falta saber muy bien cómo era y conocerlo y demás, tan solo lo podías hacer viendo a sus propios alumnos. La mayoría de sus alumnos tenían un cierto toque a cómo era él. Muchas veces esto pasa, ¿no? Los alumnos son muy similares al maestro. Das con un buen maestro, tiene gente muy, muy amable, muy humilde, muy llana. Das con un mal maestro, tiene un montón de escoria a su alrededor. Y era el caso de lo que tenía este tipo, ¿no? Yo estuve entrenando con él, era un hombre que solía hablar mal de mí a mis espaldas, solía despreciar todo lo que yo hiciera o dijera, solía tomarse a la tremenda cualquier cosa que yo pudiera hacer, incluso trataba de avasallarme. Yo realmente no sabía si lo hacía al 100% en serio o era hasta cierto punto una comedia suya. Lo que sentía sobre todo era pena por este tío. Era un personaje muy, muy particular, muy desagradable y que transmitía muy mala energía.
Las últimas veces que estuve con él tuve varios encontronazos sin ningún tipo de motivo, simplemente porque él está loco y ya está, porque él es así, es desagradable por naturaleza. Y bueno, llegó un momento en que consideré que no era necesario volver a tratar nunca más con este tipo de persona y dejé de verlo y no he vuelto a saber de él. Pero supongo que le irá más o menos igual que como le iba, o sea, más o menos tirando mal. Porque la gente que mueve ese tipo de energía a su alrededor, al final acaba cosechando lo mismo que siembra y, claro, cosechas mierda, siembras mierda, pues lo que recibes es mierda, evidentemente. Y otro de los maestros así que yo conocí, maestros por llamarlos de alguna manera, de artes marciales, también conocí a un tipo que tenía una doble moralidad. Si bien era un buen maestro de artes marciales, tenía mucho conocimiento, había dedicado toda su vida a ello, luego no comulgaba dando ejemplo, era un hombre muy dado a todos los placeres mundanos, era promiscuo, solía tener varias amantes y encima se jactaba de ello, trataba de avasallarte, pero era de otra manera, él era más sutil, porque primero trataba de aprovecharse de ti y luego si no podía aprovecharse, pues era cuando te trataba mal, de verdad, ¿no? Aprovecharse ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de favores, de algo que pudieras aportar tú, incluso aprovecharse en el sentido de aprovecharse de tu propia mujer, ¿no? He conocido historias de que este hombre iba a dar un curso a lo mejor a algún sitio de España y lo recibía un delegado suyo de su propia organización, de su propia federación, un hombre que a lo mejor lo tenía idolatrado porque este era un buen maestro, entonces el otro lo recibía en su casa y cuando aquel que lo hospedaba en su casa estaba trabajando o haciendo cosas, pues este señor, este maestro, aprovechaba para, supuestamente, porque yo no puedo dar fe de, porque yo no lo vi, pero sí que me lo ha contado mucha gente, supuestamente, pues se acostaba con su mujer, ¿no? Y eso no era algo que lo hiciera porque, esporádicamente, que ocurriera alguna vez, trataba de hacerlo de manera sistemática con casi todos. Era un hombre muy dado a eso y también le trajo muchos conflictos. Aparte de eso era muy arrogante, muy mentiroso, hablaba mucho y hacía otras cosas. No sé, gente así. Desgraciadamente en las artes marciales es un mundo en el que uno puede decir que es maestro y no tiene por qué probarlo, porque supuestamente eso es una falta de respeto, aparte de que un maestro, si tú le dices que lo pones a prueba a un maestro, pues a lo mejor el maestro se siente ofendido y decide acabar con tu vida, darte el golpe secreto de la muerte a los 5 días o alguna cosa así, y ya la hemos liado, ¿no? Entonces, no es lo normal que a un maestro vaya alguien a pedirle una muestra de su talento. Normalmente, este tipo de gente vive pues de eso, ¿no? De esa fantasmada que hay en algunos sectores de las artes marciales, por desgracia. Y son maestros de boca, de sentarse y dictar la clase y poner un par de ejemplos o tres. Luego sí que es verdad que tienen un grupo de adeptos que son violentos, que son sus esbirros, que van por ahí repartiendo caña y hablando muy bien de él. Y suelen ser hombres pues que están realmente vacíos. Y eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste. Bueno, supongo que en las artes marciales, como en la vida misma, hay de todo y tiene que haber de todo. Yo he conocido a gente así. Seguro que si vosotros habéis practicado artes marciales y os habéis movido un poco, también habréis dado con este tipo de gente. Yo os recomiendo que cuando deis con algún maestro de este estilo, de este tipo de gente, estas características que pueden estar en cualquier arte marcial, los llamo maestros por llamarlo de alguna manera, tratéis de evitarlos, porque una persona así es una persona tóxica. Un hombre que hace un arte marcial concreto y desprecia el resto de artes marciales es tóxico. Un hombre que alardea mucho de lo que él hace y enseña poco de lo que él hace, no es un buen maestro. Yo creo que hay que ser más humilde. Por ejemplo, en mi humilde experiencia, dentro de lo que yo sé y lo que yo conozco, siempre trato de mostrar ejemplos y de decir las cosas tal cual. No me gusta fanfarronear en absoluto y lo que sé hacer lo digo y lo que no sé hacer pues digo esto no lo sé y ya está. Y no pasa nada, no pasa nada. Uno puede enseñar hasta cierto punto y a lo mejor lo que yo puedo enseñar otro no podría y lo que otro podría enseñar yo no podría hacerlo.
porque son diferentes las habilidades, cada persona es un mundo, y aunque practiques artes marciales, eso no quiere decir que domines todas las artes marciales. Tú tienes un conocimiento, una práctica, y has desarrollado una serie de habilidades en base a una serie de disciplinas, pero a lo mejor hay otras disciplinas en las que no tienes ningún tipo de práctica ni habilidad. Yo, por ejemplo, toda la vida he hecho artes marciales de golpeo y soy hábil hasta cierto punto con las técnicas de golpeo, pero por ejemplo todo lo que son las proyecciones de judo, que el judo prácticamente no lo he tocado, pero lo he tocado muy poco, pues me manejo lo justo para poder proyectar a una persona en un momento dado, pero en absoluto tengo la habilidad de un judoka, de alguien que lleva toda la vida practicando judo y tiene completamente cogido toda esa agilidad de una manera tan fluida, tan natural, que parece que haya nacido con ello, ¿no? Pero bueno, tan solo era esto, nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos los que me veis, mis mejores deseos para vosotros, que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.